Él le entregó su corazón, pero la obsesión por un heredero varón lo envenenó todo. Cuando supo que esperaba una niña, la obligó a elegir, un futuro sin su hija a su lado o una vida sin él. Su cruel decisión la convirtió en madre y lo dejó a él con un imperio vacío. Ahora, el destino estaba a punto de mostrarle el verdadero precio de su orgullo. Con los años, él aprendería que un trono no da calor en las noches frías y que el llanto de un hijo perdido es el único sonido que el dinero no puede silenciar. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El amor de Alejandro y Sofía era un idioma secreto que solo ellos dos hablaban. Se leía en la forma en que sus manos se buscaban por debajo de la mesa en cenas aburridas. En las sonrisas que compartían a través de una habitación llena de gente y en los susurros nocturnos que llenaban el silencio de su lujosa casa con vistas a la ciudad. Para Sofía, Alejandro era más que su marido, era su centro, el ancla de un mundo que a menudo se sentía demasiado grande y complicado. Y para Alejandro, Sofía era su santuario, la única persona que veía más allá del implacable magnate para encontrar al hombre que había debajo, un hombre que, hasta que la conoció, no sabía que era capaz de una ternura tan profunda. Se amaban con la ferocidad tranquila de dos almas que se habían reconocido al instante. Su matrimonio de 3 años había sido un torbellino de viajes, éxitos empresariales y, sobre todo, una pasión que parecía arder más brillante con cada día que pasaba. Alejandro, a sus 32 años, era el director general de Vértice Construcciones, un imperio que su padre, el legendario don Fernando del Monte, había construido desde la nada. Sofía, con 28, era una talentosa arquitecta paisajista cuya creatividad transformaba espacios fríos de hormigón en oasis de vida y color. Juntos, eran la pareja de poder definitiva, guapos, exitosos, envidiados. Pero su verdadera riqueza residía en los momentos tranquilos, lejos de las miradas del mundo. Como esa misma mañana. La luz del sol se colaba por las cortinas de seda, pintando rayas doradas sobre la cama deshecha. Sofía estaba acurrucada contra el pecho desnudo de Alejandro, trazando con el dedo los contornos de sus duros músculos. «Buenos días, mi rey», susurró contra su piel, su aliento era un susurro cálido. Él gruñó, un sonido perezoso y contento, y su brazo se apretó alrededor de ella, atrayéndola aún más cerca. «Buenos días, mi Sofía», respondió él, su voz era un murmullo ronco y lleno de sueño. La besó en la coronilla, inhalando el aroma floral de su pelo. «Si tuviera la opción, cancelaría todas mis reuniones, cerraría la empresa y me quedaría aquí, así, contigo, por el resto de la eternidad». Ella rió, un sonido ligero y musical que era la banda sonora de su felicidad. «¿Y qué comeríamos, señor magnate? ¿Amor y besos?». Él se giró, su cuerpo cubriendo parcialmente el de ella, y la miró con esos ojos grises que podían ser tan fríos como el acero en la sala de juntas, pero que con ella se derretían en un charco de plata líquida. «Por supuesto», dijo, su voz se tornó más profunda, más íntima. «Para desayunar, te besaría aquí», sus labios rozaron la curva de su cuello, haciéndola jadear. «Para almorzar, te saborearía aquí», susurró contra el valle entre sus pechos. «Y para cenar, bueno, la cena sería un banquete muy, muy largo». Ella se rió de nuevo, su cuerpo ya reaccionaba al juego seductor. «Eres un sinvergüenza, Alejandro del Monte». «Soy un sinvergüenza que está locamente enamorado de ti», confesó él, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una sinceridad cruda que siempre le robaba el aliento. La besó entonces, un beso lento, profundo, que no tenía nada de juego y todo de adoración. Un beso que hablaba de pertenencia, de seguridad, de hogar. En ese momento, en esa cama, su mundo era perfecto. Un pequeño paraíso tejido con amor y promesas. Y ese paraíso estaba a punto de volverse aún más perfecto. Llevaban casi un año buscando un bebé, y finalmente, la pequeña señal en una prueba de embarazo 2 meses atrás había confirmado sus sueños.
Hoy era el día de la ecografía de las 12 semanas, el día en que verían a su futuro hijo o hija por primera vez. Más tarde ese día, en la fría y estéril sala de consulta de la clínica más exclusiva de la ciudad, Sofía yacía en la camilla, con la mano de Alejandro apretando la suya. La doctora, una mujer amable de mediana edad, le sonrió mientras movía el transductor sobre el vientre de Sofía. Todo parece perfecto, dijo la doctora. El ritmo cardíaco es fuerte y todos los marcadores de crecimiento están donde deberían estar. ¿Quieren ver a su bebé? Un momento después, una imagen granulada en blanco y negro apareció en el monitor. Era una pequeña mancha, un frijol mágico con un corazón parpadeante en su centro. Sofía sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Alejandro contuvo la respiración a su lado, su agarre se tensó. Estaban viendo un milagro. Su milagro. Es increíble, susurró Alejandro, su voz llena de un asombro reverente. La doctora sonrió. ¿Quieren saber si puedo ver el sexo? A veces es un poco pronto, pero veamos. Manipuló el aparato durante un momento, su rostro concentrado. Sofía contuvo la respiración, con una sonrisa de pura alegría en su rostro. No le importaba si era niño o niña. Solo quería que estuviera sano. Alejandro, sin embargo, se inclinó un poco más cerca de la pantalla, su cuerpo tenso de anticipación. Habían hablado de ello. Él, proveniente de una larga estirpe de hombres de negocios, soñaba en secreto con un hijo, un heredero al que pudiera enseñar a dirigir el imperio, tal como su padre le había enseñado a él. Pero le había asegurado a Sofía que sería feliz con cualquier cosa. Bueno, dijo finalmente la doctora, una sonrisa amplia en su rostro. Puedo decirlo con un 90% de certeza. Felicidades. Van a tener una niña. El mundo de Sofía se llenó de luz. Una niña. Una pequeña princesa a la que vestiría con vestidos bonitos, a la que le enseñaría a ser fuerte e independiente como ella. Miró a Alejandro, esperando ver su propia alegría reflejada en el rostro de él. Pero lo que vio la heló. La sonrisa de Alejandro se había congelado, se había convertido en una máscara extraña y tensa. La luz de sus ojos se había apagado, reemplazada por una sombra fría que ella nunca había visto antes. Soltó su mano. El calor de su tacto desapareció, dejando a Sofía con una repentina sensación de frío. Alejandro, susurró ella. Él pareció salir de un trance. Parpadeó y se forzó a sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Una niña, dijo, su voz era extrañamente plana. Eso es, maravilloso. Pero no era maravilloso. Y Sofía lo supo en lo más profundo de su ser. Algo se había roto en esa habitación. La grieta, que había comenzado como una fisura invisible en el paraíso de su amor, comenzó a ensancharse esa misma noche. Él llegó tarde a casa, oliendo a whisky. Ella lo esperó en la sala de estar, con el corazón encogido de un mal presentimiento. Tenemos que hablar, Alejandro, dijo ella cuando él entró. ¿De qué?, respondió él, dirigiéndose directamente a la barra de bebidas para servirse otra copa. De tu reacción de hoy. Sé que estás decepcionado. Sé que querías un niño. Pero no puedo creer que... No estás decepcionado, la interrumpió, su voz era más dura de lo que ella jamás le había oído. Es mucho más que eso, Sofía. Y tú no lo entiendes. Se giró para encararla, sus ojos grises eran astillas de hielo. No entiendes lo que significa ser un Del Monte. No entiendes la presión, el legado. Entonces explícamelo, suplicó ella, acercándose a él. Somos un equipo, ¿recuerdas? Hay batallas que tienes que librar solo, dijo, apartándose de su toque. La razón de su comportamiento se reveló al día siguiente. Una llamada llegó de la residencia del Monte. Su padre, don Fernando, que llevaba meses luchando contra un cáncer agresivo, había empeorado. Alejandro se fue de inmediato. Cuando regresó al final del día, parecía un hombre que había sido vaciado de toda alma, dejando solo una cáscara fría y dura. Se sentó en su despacho, rodeado de oscuridad, y ella entró, encendiendo una pequeña lámpara. Tu padre.
comenzó ella suavemente. Se está muriendo, dijo él sin rodeos. Y me ha dejado sus últimas órdenes. Se levantó y se sirvió un brandy, la botella temblaba ligeramente en su mano. Mi padre construyó Vértice desde cero, Sofía. Lo defendió de tiburones y rivales, sobre todo de los Montenegro, nuestra competencia más antigua y salvaje. Es su vida entera. Y su mayor temor es que se desmorone después de que él se vaya. Cree que el mundo de los negocios sigue siendo un juego de hombres. Que solo un heredero varón, un Del Monte con sangre fría y sin escrúpulos, puede mantener a raya a los lobos. Cree que una hija es una debilidad. Eso es un pensamiento anticuado y sexista, dijo Sofía, horrorizada. Es su realidad, replicó Alejandro. Es el mundo en el que ha vivido. Y me hizo prometerle algo, Sofía. Me hizo jurar en su lecho de muerte que aseguraría el legado. Que le daría un heredero varón. Sofía se quedó mirándolo, el horror se convertía en una náusea helada. ¿Y qué le dijiste? Él la miró, y en su rostro había una angustia tan profunda, una lucha tan terrible, que casi la hizo compadecerse de él. Le dije lo que quería oír. Le mentí. Pero el veneno había sido sembrado. Durante las siguientes semanas, Alejandro se convirtió en un extraño. Era educado, distante, casi clínico en su trato con ella. Hablaba del embarazo como si fuera un proyecto de la empresa que había que gestionar. Las noches se volvieron silenciosas. Se acostaba de espaldas a ella, su cuerpo era una barrera rígida en la cama que una vez había sido su patio de recreo. Ella intentó hablar con él, razonar con él. Alejandro, por favor. Es nuestra hija. Nuestra bebé. ¿No la amas ya? El amor no mantendrá a esta empresa a flote, respondía él. Don Fernando murió 2 semanas después. El funeral fue un evento masivo, una demostración de poder. Alejandro se mantuvo junto a Sofía, interpretando el papel del hijo afligido y el marido devoto, pero su toque era frío. Esa noche, llegó el punto de ruptura. Ella estaba en la habitación del bebé que había empezado a decorar, pintada de un suave color amarillo, llena de esperanza. Él entró y se quedó de pie en la puerta. Su traje de luto lo hacía parecer aún más sombrío, un ángel de la muerte en su santuario. Es muy amarillo, dijo él, con la voz vacía. Es un color feliz, respondió ella, negándose a dejarse arrastrar a su oscuridad. Él la miró entonces, su rostro era una máscara de tormento controlado. No puedo hacerlo, Sofía. ¿No puedes hacer qué? ¿Amar a tu propia hija? No puedo construir un futuro sobre una mentira, dijo, cada palabra salía de él como si fuera un fragmento de vidrio. Le fallé a mi padre. He fallado al nombre de mi familia. No puedo mirarte, no puedo tocarte, sin pensar en mi fracaso. Ella no es un fracaso. Es nuestra hija, gritó, las lágrimas corrían por su rostro. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de nosotros? Nosotros, dijo él, la palabra se le atascó en la garganta. Ya no existimos. Solo existe esta obligación. No, susurró ella. No voy a aceptar eso. No te estoy dando a elegir. Se acercó, y por primera vez en semanas, la tocó. Sus manos se posaron en sus hombros, su agarre era de acero. Te daré 2 opciones, Sofía. Y las escucharás. La miró directamente a los ojos, su propia mirada vacía de todo el amor que una vez contuvo. Opción 1, te quedas. Seguirás siendo la señora del monte. Vivirás en esta casa, tendrás acceso a toda mi fortuna. Tendrás una vida de lujo más allá de tus sueños. Pero el bebé, encontraremos una solución para el bebé. Un internado discreto, una familia adoptiva generosamente compensada. La niña tendrá todo lo que el dinero puede comprar, pero no será criada aquí. No como mi heredera. Y tú y yo, seguiremos buscando el hijo que necesito. La sugerencia fue tan monstruosa, tan desalmada, que a Sofía le faltó el aire. El hombre que amaba, el hombre al que le había entregado su alma, le estaba pidiendo que vendiera a su propia hija. Vio la locura en sus ojos, la obsesión que lo había consumido.
Estás enfermo, jadeó ella. Soy pragmático, dijo él con frialdad. Opción 2, te vas. Te vas ahora mismo. No te daré ni un céntimo. Cancelaré todas tus tarjetas, bloquearé todas tus cuentas. Serás una extraña para mí. Podrás quedarte con el bebé, criarlo en la pobreza y la oscuridad, pero nunca conocerá a su padre, y nunca tocará un céntimo de la fortuna de los del monte. No quiero tener nada que ver con ella. No puedes hacer esto, sollozó, luchando contra su agarre. Es tu hija. No, dijo él, su rostro era una máscara de granito. Ella es tu elección. La dejó allí, en medio de la habitación amarilla y feliz, rodeada por los sueños de la familia que ahora estaba hecha añicos. Su corazón se había hecho trizas en 1.000.000 de pedazos. No había nada que pensar. Su elección había sido hecha en el momento en que sintió la primera patada de su hija en su vientre. Se secó las lágrimas con una furia helada. No iba a darle el gusto de verla desmoronarse. Caminó con la cabeza bien alta hasta su dormitorio y sacó una maleta. Metió lo esencial, algunas prendas de ropa, sus documentos personales, las pequeñas fotos de la ecografía. No se llevó ninguna de las joyas, ninguno de los regalos caros. No quería nada que viniera de él, nada que estuviera manchado por su traición. 1 hora más tarde, bajó las escaleras. Él la esperaba en el vestíbulo, junto a la puerta principal. Sostenía un sobre. He hecho que mis abogados redacten un acuerdo de confidencialidad, dijo, su voz era puramente de negocios. Fírmalo y serás libre de irte. Ella cogió el bolígrafo y firmó el documento sin leerlo. Lo último que quería era un vínculo legal con él. Le entregó el sobre. Espero que tú y tu imperio vacío seáis muy felices juntos, dijo, su voz era un susurro gélido, pero sus ojos azules ardían con un odio que nunca había pensado que fuera capaz de sentir. Caminó hacia la puerta, su mano en el pomo. Se detuvo por un instante, sin girarse. Por cierto, dijo. Espero que consigas a tu heredero varón. Y espero que cada vez que lo mires, te preguntes cómo son los ojos de tu hija. Y con eso, abrió la puerta y salió a la fría noche de la ciudad, dejando atrás al hombre que amaba y la vida que habían construido, con nada más que el bebé que crecía dentro de ella y la fuerza de su propio corazón roto. Alejandro se quedó en el vestíbulo, escuchando el sonido de sus pasos desvanecerse en el pasillo. La puerta se cerró con un clic definitivo. El silencio que volvió a la mansión ya no era pacífico. Era el silencio de una tumba. Se dejó caer de rodillas en el frío mármol, el acuerdo de confidencialidad se le resbaló de los dedos. Una sola palabra, un susurro ronco y lleno de agonía, escapó de sus labios en el vasto y vacío silencio, Sofía. Había cumplido la promesa a su padre. Había salvado el legado. Pero al hacerlo, acababa de destruir su alma. El silencio que dejó la partida de Sofía se convirtió en el compañero constante de Alejandro. No era un silencio pacífico, sino uno acusador, lleno de los ecos de su risa, el murmullo de sus conversaciones nocturnas y el llanto silencioso del futuro que él mismo había asesinado. Durante las primeras semanas, se sumergió en el trabajo con la ferocidad de un hombre que huye de sus propios fantasmas. Cerró tratos, aplastó a la competencia y hizo que Vértice Construcciones fuera más rentable que nunca. Se convirtió en la personificación de lo que su padre siempre había querido, una máquina de hacer dinero, despiadada y eficiente. Pero cada noche, volvía a la mansión vacía, y la victoria empresarial se convertía en cenizas en su boca. La habitación del bebé, todavía pintada de un alegre color amarillo, permanecía con la puerta cerrada. Una vez, borracho de whisky y de autocompasión, intentó abrirla, pero la imagen de Sofía, de pie allí, con lágrimas corriendo por su rostro mientras él pronunciaba su monstruoso ultimátum, lo hizo retroceder como si hubiera tocado un fuego. A pesar de su riqueza, se dio cuenta de que era un hombre sin hogar. No contrató a nadie para que quitara las cosas de Sofía. Su ropa aún colgaba en el armario, sus perfumes aún estaban en el tocador, sus libros en la mesita de noche. A veces, por la noche, entraba en su antiguo dormitorio solo para sentarse en el borde de la cama, tomar una de sus bufandas de seda y enterrar el rostro en ella,
tratando de capturar el último vestigio de su aroma, el último rastro de su felicidad perdida. Mantuvo su palabra. Cumplió con el deseo de su padre. Empezó a buscar una esposa adecuada. Una mujer de buena familia, con las conexiones correctas, que entendiera las demandas de su mundo y la importancia de un heredero varón. Salió con modelos, herederas y aristócratas. Eran mujeres hermosas, pulidas, pero sus conversaciones eran un murmullo de nada, sus risas carecían de la musicalidad de la de Sofía, sus ojos no contenían el universo que él había visto en los de ella. Mientras tanto, la vida de Sofía era una lección de humildad y supervivencia. Sin un céntimo a su nombre y embarazada, tragó su orgullo y llamó a la única persona que sabía que la ayudaría incondicionalmente, su amiga de la universidad, Clara. Clara vivía en una pequeña ciudad costera a unos cientos de kilómetros de distancia, un lugar tranquilo muy alejado del brillo de la metrópolis. Abrió su pequeño apartamento y su corazón a Sofía sin hacer preguntas. Sofía consiguió un trabajo como dibujante en un pequeño estudio de arquitectura local. El sueldo era una miseria comparado con lo que había ganado, pero era suficiente. Alquiló un diminuto apartamento de una habitación encima de una panadería. El constante olor a pan recién hecho se convirtió en un reconfortante aroma de su nueva vida. Cada día era una lucha. Su cuerpo cambiaba, la fatiga del embarazo era inmensa y la soledad por las noches era una compañera fría y pesada. Se rodeó de una pequeña pero feroz red de apoyo. Clara, por supuesto, y su vecina, la señora Elena, la dueña de la panadería, una mujer regordeta y maternal que la adoptó como a una de sus propias hijas, asegurándose de que nunca le faltara un plato caliente. 6 meses después de su partida, en un pequeño hospital comunitario que olía a esperanza y a lejía, Sofía dio a luz a una hermosa niña. La llamó Valentina, que significa valiente, por la fuerza que había tenido que encontrar dentro de sí misma. Valentina era perfecta. Tenía el pelo rubio de Sofía y, para su secreta agonía y deleite, los mismos ojos grises de su padre. Mirar esos ojos era un recordatorio constante de todo lo que había perdido, pero también un testimonio del amor que una vez habían compartido. «Eres todo lo que necesito en este mundo, mi pequeña», le susurraba a su hija en la quietud de las noches sin dormir. «Somos tú y yo contra el mundo». La vida siguió adelante. Los meses se convirtieron en años. Valentina creció hasta convertirse en una niña brillante, curiosa y llena de vida, un torbellino de energía que llenaba su pequeño apartamento de risas. Sofía, con la ayuda de la señora Elena, que a menudo cuidaba a Valentina, comenzó a hacerse un nombre por sí misma. Comenzó su propio pequeño negocio de arquitectura paisajista, especializándose en parques infantiles y jardines comunitarios. Su trabajo tenía un alma que las grandes empresas no podían replicar. Comenzó a sanar. La herida abierta que Alejandro le había dejado se convirtió en una cicatriz, un recordatorio doloroso pero manejable. Aprendió a vivir con el fantasma de su amor, pero nunca buscó reemplazarlo. No salía con nadie. Su vida giraba en torno a su hija y a su trabajo. Y entonces, cuando Valentina tenía casi 4 años, su tranquila vida se vio alterada por la llegada de un hombre llamado Daniel. Daniel era médico, un pediatra que se había mudado recientemente a la ciudad para hacerse cargo de la consulta local. Llevó a Valentina a una revisión y conoció a este hombre amable y de voz suave con unos ojos marrones que irradiaban calidez. Era viudo. Había perdido a su esposa por una enfermedad hacía un par de años, y había una profunda empatía en la forma en que escuchaba. Al principio, su relación fue puramente profesional. Pero Daniel se enamoró, primero de la brillante y risueña Valentina, y luego, lenta y segaramente, de su fuerte y hermosa madre. Comenzó a encontrarlos casualmente en el parque, se ofreció a ayudar a Sofía con proyectos de jardinería comunitaria en el hospital, y poco a poco, derribó los muros que ella había construido alrededor de su corazón. «Sé que estás herida, Sofía», le dijo una noche, mientras estaban sentados en un banco viendo a Valentina jugar en uno de los parques que ella había diseñado. «No te estoy pidiendo que olvides tu pasado. Solo te estoy pidiendo que consideres la posibilidad de tener un futuro. Uno en el que no tengas que estar sola. Quiero a tu hija como si fuera mía. Y a ti,
te quiero con todas tus cicatrices. Por primera vez en años, Sofía se permitió considerar la idea de la felicidad con otra persona. Empezaron a salir. Daniel era todo lo que Alejandro no era. Era paciente, tranquilo, fiable. Era el puerto seguro después de la tormenta. No había la pasión feroz, el amor que consume el alma que había compartido con Alejandro, pero había algo más, una tierna comodidad, la promesa de una paz que ella anhelaba desesperadamente. Unos 400 kilómetros al norte, la vida de Alejandro era una antítesis de paz. Después de un año de citas sin sentido, se había comprometido con una mujer llamada Verónica Montenegro. La elección fue deliberada y brutalmente estratégica. Verónica era la única hija de Ricardo Montenegro, el eterno rival de su padre. Su matrimonio no sería una unión de amor, sino una fusión corporativa, el fin de una guerra generacional y la creación del conglomerado de construcción más poderoso del país. Verónica era perfecta para el papel. Era hermosa de una manera fría y esculpida, ambiciosa, y entendía que su matrimonio era, ante todo, un negocio. Quedó embarazada rápidamente. Alejandro sintió una extraña sensación de desapego durante todo el embarazo. La llevó a las mejores clínicas, le compró todo lo que deseaba, pero no había ninguna conexión. Era un proyecto que estaba gestionando, no un milagro que estaba viviendo. 9 meses después, Verónica dio a luz a un hijo. Un varón. Lo llamaron Fernando, como su padre. El día que sostuvo a su hijo por primera vez, Alejandro no sintió la abrumadora oleada de amor que esperaba. Miró el pequeño rostro del bebé, buscando un destello de conexión, un eco de sus propios rasgos. Pero solo vio a un extraño. El heredero que había anhelado, el hijo por el que había sacrificado todo, no le inspiraba nada. Era un logro, una casilla marcada, pero no sentía amor. Y la ausencia de ese sentimiento fue la revelación más aterradora de su vida. Su matrimonio con Verónica se deterioró rápidamente hasta convertirse en una tregua helada. Vivían vidas separadas bajo el mismo techo, uniéndose solo para apariciones públicas. Verónica se dedicó a las compras y a los eventos sociales, dejando el cuidado del pequeño Fernando enteramente a un equipo de niñeras. A Alejandro no le importó. Él tampoco sabía cómo conectar con el niño. Lo intentó. Le compró los juguetes más caros, lo sentó en su regazo en el despacho, pero sus interacciones eran torpes, forzadas. Cuando el niño lloraba, Alejandro lo devolvía a la niñera, frustrado e ineptamente. Su imperio era más grande que nunca, había cumplido la promesa a su padre, tenía el heredero que el mundo esperaba de él. Y se sentía más vacío y solo que nunca. El tormento de sus recuerdos de Sofía se convirtió en una obsesión. Hizo lo que se había jurado no hacer nunca. Contrató a un detective privado, no para contactar con ella, sino simplemente para saber. Para saber que estaba bien, que había sobrevivido. El primer informe que llegó a su escritorio fue un puñal en su corazón. Contenía una sola foto, Sofía, de pie en la entrada de su modesto apartamento, riéndose de algo que decía una mujer mayor. Estaba embarazada, visiblemente, su mano descansaba protectoramente sobre su vientre. Se veía, radiante. Más hermosa que nunca. El siguiente informe, meses después, contenía el certificado de nacimiento de Valentina Sofía Valverde. Sin apellido paterno. Y una foto de una bebé diminuta con unos inconfundibles ojos grises. Alejandro sintió como si le hubieran succionado el aire de los pulmones. Miró fijamente la foto, la imagen de la hija que había desechado, y una ola de remordimiento tan violenta lo golpeó que casi lo derriba. Empezó a seguir su vida a través de los asépticos informes del detective. Vio las fotos de su primer cumpleaños, una modesta fiesta en un pequeño apartamento. La vio dar sus primeros pasos en un parque público. Vio su rostro iluminarse con una sonrisa que era un eco de la de Sofía. Y luego, vio las fotos de Daniel. Daniel en el parque con ellas. Daniel ayudando a Valentina a bajar de un columpio. Daniel, una noche, poniéndole un brazo protector alrededor de los hombros a Sofía mientras regresaban a casa, una imagen de sencilla intimidad doméstica que Alejandro nunca había conocido.
Fue esa foto la que lo rompió. Los celos, un ácido caliente y corrosivo, le inundaron el alma. Un hombre bueno, un hombre amable, estaba viviendo la vida que él había tirado a la basura. Estaba amando a la mujer que él todavía adoraba. Y estaba siendo un padre para la hija que él había repudiado. Un padre. Esa palabra lo atormentaba. Vio la facilidad con la que Daniel interactuaba con Valentina, la adoración en la cara de la niña mientras lo miraba. Todo lo que él era torpe e incapaz de hacer con su propio hijo, este extraño lo hacía sin esfuerzo con su hija. El detective informó de que el pequeño negocio de Sofía había sido preseleccionado para un prestigioso premio nacional de diseño por un innovador jardín sensorial que había construido en un hospital infantil local. La ceremonia de entrega de premios se celebraría en la ciudad, en un hotel de lujo, el mismo en el que Alejandro había llevado a Sofía en su primera cita. Fue un giro del destino demasiado cruel para ignorarlo. Tenía que verla. Tenía que enfrentarse a los fantasmas que lo habían atormentado durante 4 largos y vacíos años. Le dijo a Verónica que tenía un viaje de negocios. El día de la ceremonia, Alejandro llegó al hotel. Su presencia, alta, oscura y poderosa, hizo que las cabezas se giraran. No se mezcló con la multitud. Se quedó en las sombras de la parte trasera del salón de baile, esperando, su corazón martilleaba como el de un adolescente. Y entonces la vio. Entró en la sala del brazo de Daniel. Sofía llevaba un sencillo pero elegante vestido de color verde que hacía resaltar el brillo de su pelo rubio. No estaba adornada con diamantes, no llevaba alta costura, pero nunca en su vida la había visto tan deslumbrante. La felicidad irradiaba de ella, una luz interior que lo dejó sin aliento. A su lado, Valentina, con un vestido a juego con el de su madre, se aferraba a la mano de Daniel, mirándolo con absoluta confianza. Eran una foto de familia perfecta. Alejandro sintió un dolor tan agudo en el pecho que creyó que estaba sufriendo un infarto. Eran su familia. Su familia perdida. Estaban allí, a solo unos metros de distancia, pero a un universo de distancia, viviendo una vida feliz sin él. Se anunció el ganador de su categoría. El nombre de Sofía resonó por los altavoces. Vio su rostro iluminarse con una conmoción y una alegría puras. Vio a Daniel abrazarla con fuerza, levantándola del suelo en un giro de celebración, y luego besarla, un beso rápido y exultante en los labios. Vio a Valentina aplaudiendo con sus manitas. El salón estalló en aplausos, pero Alejandro no los oyó. El único sonido en sus oídos era el de su propio mundo desmoronándose. Se quedó allí, en las sombras, observando cómo la mujer que amaba era adorada por otro hombre, mientras la hija que había abandonado celebraba la victoria de su madre. La había dejado por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba. Y en ese momento, viendo la prueba viviente de su monumental estupidez, Alejandro del Monte finalmente comprendió. Su legado no era el nombre en un edificio. Era el amor en los ojos de una mujer, era la risa de una niña con sus mismos ojos grises. Un legado que había tirado a la basura. Los celos y el remordimiento se convirtieron en una tormenta en su interior, tan poderosa que amenazaba con ahogarlo. Sabía que no podía seguir viviendo como un fantasma en su propia vida. Tenía que recuperarlos. No sabía cómo. No sabía si era posible. Pero mientras observaba a Daniel ponerle un brazo protector a Sofía alrededor de los hombros y guiarla hacia el escenario, Alejandro se hizo una promesa. Lucharía. Humillaría su orgullo, se arrastraría, rogaría, destruiría el imperio de su padre si fuera necesario. Porque acababa de darse cuenta de que preferiría ser un mendigo con su amor a ser un rey en su mundo vacío. El primer paso de su guerra por la redención iba a ser declararle la guerra a Daniel, el hombre bueno y amable que le había robado la vida que debería haber sido suya. Y Alejandro, que nunca había perdido una guerra en su vida, no tenía intención de empezar a hacerlo ahora. El plan de Alejandro para recuperar a Sofía comenzó, no con una declaración de amor, sino con una fría y calculada estrategia de negocios. La guerra por el corazón de una mujer se libraría, irónicamente, en el campo de batalla que mejor conocía, el mundo corporativo. Sabía que acercarse directamente a Sofía sería un desastre.
Después de 4 años de silencio, no podía simplemente aparecer y pedir perdón. Tenía que volver a entrar en su órbita de una manera que ella no pudiera rechazar. Días después de la ceremonia de premios, Sofía recibió una llamada que la dejó atónita. Era de la Fundación Pediátrica Nacional, una de las organizaciones benéficas más grandes del país, presidida, aunque ella no lo supiera, por un consejo controlado en secreto por las subsidiarias de Vértice Construcciones. Le ofrecieron una comisión. No una pequeña. Querían que diseñara y construyera el jardín terapéutico más grande y avanzado del país en los terrenos de su nuevo hospital insignia. Era el proyecto de sus sueños, la culminación de todo su trabajo. La oferta era tan generosa que la haría financieramente segura de por vida y pondría a su pequeña empresa en el mapa internacional. Sin embargo, había una condición: el proyecto tenía que llevarse a cabo en la ciudad, su antigua ciudad. Significaría desarraigar su vida, la de Valentina, y alejarse de Daniel. Es una oportunidad increíble, Sofía, le dijo Daniel esa noche, después de que ella le contara la noticia, con la angustia escrita en su rostro. No puedes rechazarla. Sería una locura profesional. Pero eso significaría dejarte a ti, a nuestro hogar, dijo ella. Él la tomó en sus brazos. No nos estarías dejando. Solo te estarías adelantando. Yo puedo trasladar mi consulta. Me llevará unos meses, pero lo haré. Valentina puede empezar en un nuevo colegio allí. No voy a ser yo quien se interponga en el camino de tu sueño. Iremos contigo. Su desinterés, su apoyo incondicional, la llenaron de un amor y una gratitud tan profundos que se sintió aún más desgarrada. Estaba enamorada de la paz que Daniel le ofrecía, pero su alma seguía atada por el fantasma del amor tumultuoso que había compartido con Alejandro. Tomar la decisión fue agonizante, pero Daniel tenía razón. Profesionalmente, era irresponsable rechazar la oferta. Un mes después, Sofía estaba de vuelta en la ciudad que había jurado no volver a pisar. Alquiló un encantador apartamento en un barrio tranquilo, cerca del hospital. Daniel la ayudó con la mudanza, quedándose la primera semana para ayudarla a instalarse. Durante esa primera semana, mientras vivían una farsa de normalidad en el mismo aire que su exmarido, Sofía sintió la presencia de Alejandro como una corriente eléctrica en el aire. No lo vio, pero lo sintió. Sabía que él estaba al tanto de su regreso. Y esperó. No tuvo que esperar mucho. Una semana después de que Daniel regresara a la ciudad costera, Alejandro hizo su movimiento. Apareció sin previo aviso en la obra de construcción del jardín. Sofía estaba discutiendo unos planos con su capataz cuando una larga limusina negra se detuvo en la acera. La puerta se abrió y él salió. Era la primera vez que lo veía en persona en más de 4 años. Su corazón se detuvo en su pecho. Parecía más viejo, más duro. Las líneas alrededor de sus ojos grises eran más profundas, pero seguía siendo tan dolorosamente guapo que le robó el aliento. Llevaba un traje impecable que contrastaba con el polvo y el barro de la obra. Señora Valverde, dijo, su voz era un murmullo profundo que no había cambiado en absoluto. O debería decir, señorita Valverde. Ignoró al capataz y caminó directamente hacia ella, deteniéndose a solo unos metros de distancia. ¿Qué estás haciendo aquí, Alejandro?, preguntó ella, su voz temblaba a pesar de sus mejores esfuerzos. ¿Y tú? Vuelve el cordero al matadero. ¿A qué te refieres? Vine aquí porque tu fundación pediátrica me contrató. El proyecto de tus sueños. ¿O creías que fue una feliz coincidencia que te descubrieran? La revelación la golpeó como una bofetada. Él había orquestado todo. El premio. La oferta. Su regreso a la ciudad. Era un juego. Siempre había sido un juego para él. La ira reemplazó al shock. ¿Por qué, Siseo, consciente del capataz y de otros trabajadores que observaban con curiosidad? ¿Por qué no puedes simplemente dejarme en paz? Porque descubrí, dijo, dando un paso más cerca, que la paz no me interesa si no estás tú en ella. Necesitamos hablar, Sofía. No tenemos nada de qué hablar. Se dio la vuelta para marcharse, pero la mano de él se cerró alrededor de su brazo.
Su toque era fuego. Tenemos todo de qué hablar, dijo, su voz bajó a un murmullo urgente. Tenemos 4 años de silencio y a una hija que es idéntica a mí de la que hablar. Se soltó de su agarre. No te atrevas a hablar de ella. En ese momento, Daniel, que había decidido darle una sorpresa y había viajado en coche por la noche, apareció en el borde de la obra, habiendo visto la limusina y sintiendo que algo andaba mal. Sofía, ¿está todo bien aquí?, preguntó, su voz era tranquila pero firme mientras se interponía entre ella y Alejandro. Alejandro miró a Daniel, la fría evaluación de un depredador midiendo a un rival. Vio al hombre bueno y amable. Vio la adoración en los ojos de Daniel cuando miraba a Sofía. Y lo odió. Perfectamente bien, doctor, dijo Alejandro, una sonrisa gélida se dibujó en sus labios. Solo me estaba poniendo al día con una vieja, socia de negocios. Pero ¿quién soy yo para interrumpir a la feliz pareja? Por ahora. Con una última mirada a Sofía, una mirada que prometía que esto no había terminado, Alejandro se dio la vuelta, volvió a su limusina y desapareció. La guerra acababa de ser declarada abiertamente. La estrategia de Alejandro fue multifacética y despiadada. Comenzó a aparecer en todas partes. Se convirtió en el principal benefactor de la escuela a la que iba a asistir Valentina, lo que significaba que estaba en todas las reuniones de padres y eventos escolares. Hizo donaciones masivas al hospital donde trabajaría Daniel, lo que le dio un asiento en el consejo del hospital, obligando a Daniel a interactuar con él profesionalmente. Se aseguró de que Vértice Construcciones fuera el principal patrocinador de la gala de recaudación de fondos de Sofía, obligándola a reunirse con él para discutir los detalles. Creó una red invisible que los envolvía a los tres, forzando la proximidad, creando tensión. Para Sofía y Daniel, era como intentar nadar contra una corriente invisible. Cada vez que intentaban encontrar la paz, allí estaba él, una presencia silenciosa y poderosa que recordaba a Sofía un pasado que intentaba olvidar y que le recordaba a Daniel un futuro que tal vez nunca tendría. Durante una reunión en la oficina improvisada de Sofía en la obra, Alejandro llevó la batalla a un nuevo nivel. Llegó con regalos. Son para Valentina, dijo, sin mirar a Daniel, que estaba sentado en una silla en el rincón. Un pony de pura sangre, por ejemplo. La he inscrito en el mejor club de equitación de la ciudad. No puedes comprar el afecto de mi hija, Alejandro, dijo Sofía, enfadada por la descarada demostración. No estoy comprando su afecto, respondió él con calma, sus ojos grises se clavaron en los de ella. Estoy dándole la vida que se le negó. La vida de una del monte. Algo que un médico de pueblo nunca podría darle. El insulto deliberado estaba dirigido a Daniel, que se levantó lentamente. Tu hija no necesita ponis, del monte, dijo Daniel, su calma habitual finalmente se quebró. Necesita un padre. Un papel que parece que dejaste vacante hace 4 años. Alejandro. Sonrió, una sonrisa fría y cruel. ¿De verdad? Dígame, doctor. ¿La arropa usted por la noche? ¿Le lee cuentos? Porque por muy buenas que sean sus intenciones, usted nunca será su padre. La sangre manda. Y esa niña tiene mi sangre. Daniel se lanzó hacia él. Sofía se interpuso entre ellos. Basta. Los dos. Sal de aquí, Alejandro. Ahora. El conflicto los estaba desgarrando, exactamente como él había planeado. Pero Sofía también era una luchadora. Decidió enfrentarse a él en su propio terreno. Una noche, se presentó en su mansión. Era la primera vez que pisaba esa casa en 4 años. La decoración había cambiado, era más oscura, más impersonal. Su fantasma había sido borrado. La encontró en su despacho, la misma habitación donde había destrozado su vida. ¿Se acabó el juego, Alejandro?, preguntó. Él la miró, sorprendido por su aparición. Apenas estoy empezando, dijo él. Esto no es un juego para mí. Es mi vida. Es la vida de mi hija. Es la vida de un buen hombre al que estás tratando de destruir solo para satisfacer tu ego. Se acercó a él. ¿Qué es lo que quieres realmente? ¿No es obvio?
Te quiero a ti. Te quiero de vuelta en mi casa, en mi cama. Quiero que mi hija lleve mi nombre. Quiero lo que es mío. Nunca fui tuya. Y Valentina tampoco lo es. Entonces haré que lo sean, susurró él, y el anhelo en su voz era tan crudo que la desarmó. Dio un paso más cerca. El espacio entre ellos crepitaba con el peso de su historia. ¿Te hace feliz, Sofía? ¿De verdad? Este hombre tranquilo, esta vida segura. Su mano subió para acariciar su mejilla. No tienes fuego en los ojos cuando estás con él. Recuerdo tu fuego. Lo extraño. Lo necesito. Su toque la quemaba. ¿Sabes lo que recuerdo yo?, susurró ella. Recuerdo a un hombre que me pidió que me deshiciera de mi hija como si fuera un inconveniente. El dolor en los ojos de él fue tan real, tan profundo, que casi la hizo retroceder. Y recuerdo pasar cada segundo de cada día desde entonces lamentando ser ese hombre, dijo, su voz era un murmullo roto. Déjame enmendarlo, Sofía. Déjame demostrártelo. Se inclinó y la besó. No fue un beso posesivo ni exigente, sino un beso lleno de 4 años de arrepentimiento, de soledad y de un amor que se había negado a morir. Sofía, contra todo su buen juicio, contra cada muro que había construido, le devolvió el beso. Fue como volver a casa, a una casa en llamas. La puerta del despacho se abrió de golpe. Verónica, la esposa de Alejandro, estaba allí, con los ojos llenos de una furia helada. Detrás de ella, estaba su hijo, Fernando, de casi 3 años, que observaba la escena con ojos confusos. La realidad se estrelló contra ellos como una ola helada. Así que esto es lo que eres, Alejandro, siseó Verónica. Siempre arrastrándote de vuelta a la basura. Sofía se apartó de Alejandro, horrorizada. Lo había olvidado. Se había olvidado de que él tenía una familia, una vida. No era el rey solitario en su castillo vacío que había imaginado. Era un marido. Era un padre, para otro niño. La traición fue tan abrumadora que se sintió enferma. Se sintió como la otra mujer. Miró el rostro del pequeño, su expresión asustada, y sintió un vínculo inmediato de protección hacia él, el niño inocente atrapado en el desastre de los adultos. Sin una palabra más, Sofía salió corriendo del despacho, pasando junto a Verónica, sin atreverse a mirar al pequeño. Corrió fuera de la mansión y no se detuvo hasta que llegó a la calle, donde el aire frío de la noche llenó sus pulmones ardientes. Todo había sido una mentira. Su dolor, su arrepentimiento, era todo parte del juego. No quería redimirse. Quería coleccionarla, recuperarla, a pesar de que ya tenía a su familia perfecta, a su heredero. Y ella, como una tonta, había caído en la trampa. Se subió a un taxi, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Estaba llorando no solo por la traición, sino por el inocente rostro del niño que acababa de ver, un niño que ahora, sin lugar a dudas, también se convertiría en una víctima de la despiadada obsesión de Alejandro. Al mismo tiempo, en el despacho, Verónica se enfrentó a Alejandro. Se acabó, dijo fríamente. Nuestro contrato matrimonial se ha terminado. No por tu infidelidad, eso siempre fue parte del acuerdo tácito. Se acabó porque has humillado a nuestra familia en esta casa. Te daré el divorcio, pero te costará. Me quedaré con la mitad de todo. Y la custodia total de Fernando. Ya no te necesita. El legado de los del Monte ya tiene su heredero. Tú ya eres prescindible. Salió, cerrando la puerta con fuerza. Alejandro se quedó solo, las ruinas de su vida a su alrededor. Había puesto en marcha un plan para recuperar a su familia, solo para destruir la otra que había construido. Miró a su alrededor, a su opulento despacho, al imperio que ahora le parecía tan hueco. No había perdido a Sofía por su orgullo, se dio cuenta. La había perdido por su debilidad, su miedo a amar algo que podía perder. Ahora, estaba a punto de perderlo todo, no una, sino 2 veces. Y en el devastador silencio de su despacho, comprendió una aterradora verdad, quizás era él el que no merecía redención. Quizás algunos pecados eran demasiado grandes para ser perdonados. Y quizás, solo quizás,
ya era demasiado tarde. La revelación en el despacho de Alejandro fue un cataclismo. Para Sofía, la visión de su esposa y su hijo fue una dosis de realidad tan brutal que la sacudió hasta los cimientos. Había caído en la trampa, permitiendo que 4 años de anhelo nublaran su juicio. Se había permitido creer que el arrepentimiento de él era puro, en lugar de lo que ahora parecía, el capricho egoísta de un hombre que lo quería todo. Que quería coleccionar todas las piezas de su vida sin tener en cuenta el daño que causaba. Se subió al taxi, no para volver a su apartamento, sino para dirigirse directamente a la estación de tren. Mientras el coche se abría paso entre las luces de la ciudad, tomó una decisión. No podía quedarse. No podía seguir siendo un peón en su juego. Y lo más importante, no podía permitir que Valentina creciera a la sombra de la tóxica órbita de Alejandro. Llamó a Daniel desde el tren, su voz rota por los sollozos. Tenías razón, dijo, sin necesidad de explicarle. Siempre tuviste razón. Por favor, ¿puedes recogerme? Me vuelvo a casa. Del otro lado, no hubo un te lo dije, solo la voz tranquila y firme que se había convertido en su refugio. Ya estoy en el coche, Sofía. Te estaré esperando cuando llegues. A la mañana siguiente, cuando el equipo legal de Verónica llegó a Vértice Construcciones con una lista de demandas de divorcio que habrían hecho palidecer a un rey, Alejandro descubrió que Sofía se había ido. El apartamento que le había encontrado estaba vacío. Su teléfono estaba desconectado. Se había desvanecido, borrando su rastro. Y esta vez, su partida se sintió infinitamente más definitiva, más dolorosa, que la primera. El imperio de Alejandro comenzó a desmoronarse, no desde fuera, sino desde dentro. Verónica, tan despiadada en el divorcio como lo había sido en los negocios, se propuso desangrarlo. La batalla legal se hizo pública, ensuciando el nombre de Del Monte que su padre había construido con tanto cuidado. La junta directiva, oliendo sangre, empezó a murmurar, cuestionando su liderazgo. Pero el mayor golpe fue Fernando. Verónica cumplió su amenaza y le restringió el acceso a su hijo. Alejandro, que nunca había sabido conectar con el niño, se encontró de repente anhelando desesperadamente al pequeño extraño que compartía su sangre. Intentó visitarlo, pero los encuentros eran incómodos y supervisados. El niño se escondía detrás de las piernas de su madre, mirando a Alejandro con los ojos de un desconocido. Por primera vez en su vida, Alejandro empezó a entender. Comprendió el vacío de una casa sin la risa de un niño, el dolor de ser un visitante en la vida de su propio hijo. Estaba viviendo el castigo exacto que le había infligido a Sofía. Mientras tanto, en la tranquila ciudad costera, Sofía y Daniel intentaban reconstruir. Sofía se lanzó a su trabajo, expandiendo su negocio local, negándose a aceptar más contratos de grandes fundaciones. Daniel era un pilar de paciencia y amor. Esperó. No la presionó. Simplemente estuvo allí, siendo el padre que Valentina adoraba y el amigo que Sofía necesitaba desesperadamente. 6 meses después, la paz de Sofía se rompió de nuevo. Llegó un paquete. No había remitente. Dentro había una pequeña caja de música de madera. Cuando la abrió, tocó la melodía de una canción de cuna que solo ella y Alejandro conocían, una que él le había tarareado una noche al principio de su relación. Le heló la sangre. Fue solo el principio. Empezaron a llegar cartas a su oficina, no amenazantes, sino llenas de recuerdos, detallando momentos de su pasado juntos. Anécdotas que solo él podía conocer. Él la estaba acosando, no con poder, sino con el fantasma de su amor. Una noche, mientras salía de su oficina, se lo encontró. Estaba apoyado en su coche al otro lado de la calle. Se veía demacrado. El traje caro no podía ocultar las sombras bajo sus ojos ni el peso que había perdido. Sofía, dijo, su voz era un murmullo ronco. Ella sintió una punzada de compasión antes de aplastarla con ira. ¿Qué quieres, Alejandro? Mi hijo no me reconoce, dijo, y la crudeza de su dolor la golpeó. Llama, papá, al nuevo novio de Verónica. Y todo en lo que puedo pensar es, si mi propio hijo, al que veo una vez al mes, me ve como un extraño, ¿qué pensará de mí la hija que nunca he conocido?
Pensará que es el hombre que abandonó a su madre. Y tendrá razón, respondió ella con frialdad. Necesito conocerla, Sofía. Solo una vez. Por favor. No como su padre. Solo, como un hombre que cometió el peor error de su vida. Necesito ver sus ojos. Necesito pedirle perdón a ella, aunque no pueda entenderme. La súplica en su voz era tan real, tan desesperada, que rompió una pequeña grieta en el muro de su resentimiento. Vio a un hombre verdaderamente roto, despojado de su arrogancia y su poder, reducido solo a su remordimiento. Aceptó. Fue la cosa más difícil que había hecho nunca. Lo arregló para que se encontraran en un lugar neutral, el parque infantil que ella había diseñado, el lugar donde se había sentido segura con Daniel. El día del encuentro, Sofía le dijo a Valentina que iban a conocer a un viejo amigo. Vio a Alejandro esperándolos junto a los columpios, sus manos metidas en los bolsillos, pareciendo a la vez un gigante fuera de lugar y un niño perdido. Valentina, al ver al hombre alto y triste, se escondió tímidamente detrás de la pierna de Sofía. Alejandro se arrodilló lentamente, bajando a su nivel. Miró a Valentina, y por primera vez, vio a su hija no como una fotografía en un informe, sino como un ser vivo y respirante. Vio su propia boca en su pequeño rostro, su propia determinación en su barbilla. Y luego, sus miradas se encontraron, los ojos grises del padre encontrando los de la hija. El corazón de Alejandro se rompió y se rehizo en el mismo instante. Las lágrimas rodaron por su rostro sin que él hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. Hola, susurró, su voz ahogada por la emoción. ¿Sabes? Tu madre es la mujer más fuerte que he conocido nunca. Y tú eres la cosa más hermosa que he visto en toda mi vida. No dijo que era su padre. No pidió nada. Simplemente la miró con un amor y un arrepentimiento tan profundos que llenaron el aire. Valentina, al ver las lágrimas del extraño, pareció sentir su dolor. Soltó la pierna de Sofía, dio un paso vacilante hacia adelante y le puso su pequeña mano en la rodilla, un gesto de puro e inocente consuelo infantil. En ese momento, Daniel, que había estado observando a distancia, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Se acercó a ellos, poniendo una mano protectora en el hombro de Sofía. Creo que es suficiente, dijo en voz baja a Alejandro. Alejandro levantó la vista, sus ojos se encontraron con los del hombre que había criado a su hija. En los ojos de Daniel no había triunfo, solo una compasión tranquila. Alejandro vio al hombre bueno que merecía ser feliz, el hombre que le había dado a su hija la vida que él no había podido. Y se dio cuenta de la verdad. Su guerra no era con Daniel. Nunca lo había sido. Su guerra era consigo mismo. Se puso de pie lentamente, con una nueva y tranquila dignidad. Se secó las lágrimas. Tiene razón, le dijo a Sofía. Luego, miró a Daniel. Cuídalas. Dales el mundo que se merecen. Y con una última y larga mirada a Valentina, una mirada que imprimió el rostro de su hija en su alma para siempre, se dio la vuelta y se marchó. Se fue, no como un estratega que se retira para reagruparse, sino como un soldado derrotado que finalmente ha aceptado el resultado de la guerra. Esa misma noche, hizo una llamada a sus abogados y luego otra a Verónica. Les dio a ambas mujeres todo lo que querían. La mitad de su fortuna. A Verónica, el control total de su vida y un fideicomiso multimillonario a Sofía y Valentina. Disolvió su control sobre la fundación pediátrica, entregándolo todo. Se despojó de sus armas, de sus palancas, de su poder. Lo único que no renunció fue a Vértice Construcciones. Por eso, lucharía. Y luego, desapareció. Durante el año siguiente, Alejandro se dedicó a una batalla silenciosa y brutal para salvar lo que quedaba de su empresa. Vendió el ático, la casa de la playa, el jet privado. Se mudó a un pequeño apartamento en la ciudad y se centró en una sola cosa, trabajar. Trabajó no para acumular más riqueza, sino como penitencia, para salvar el legado de su padre de sus propios errores. Para Sofía, su desaparición fue un alivio y una extraña decepción. Se sintió libre. La sombra se había levantado.
La relación con Daniel floreció en paz. Se comprometieron. Planearon una pequeña boda. Valentina estaba feliz. Y Sofía era, contenta. No había fuegos artificiales, pero había estabilidad. La noche antes de su boda con Daniel, recibió otro paquete. Sabía que era de él. Dentro no había joyas ni regalos caros, sino un solo álbum de fotos encuadernado en cuero. Estaba lleno de recortes de periódicos, artículos online, anuncios de su pequeña empresa. Él había seguido su carrera desde el principio, desde su primer pequeño proyecto hasta el premio nacional. Era una crónica de su éxito, compilada en secreto por el hombre que la había empujado a conseguirlo. En la última página, había una única frase escrita a mano, casi ilegible: siempre he estado orgulloso de ti. Al día siguiente, estaba de pie frente al espejo, con su vestido de novia puesto. Daniel llamó a la puerta. Sofía, ¿estás lista? Es la hora. Miró su reflejo, a la mujer que había sobrevivido a todo. Vio un futuro seguro, un hombre bueno esperándola. Pero vio un fuego atenuado en sus propios ojos. Cerró los ojos, y el rostro de Alejandro apareció en la oscuridad, su rostro atormentado, sus ojos grises llenos de un amor que la había destrozado y reconstruido. Y supo, con una certeza devastadora, que la satisfacción nunca sería suficiente. Abrió los ojos y tomó una decisión. Encontró a Daniel en el pequeño jardín donde iban a casarse. ¿Qué pasa?, preguntó él, su rostro lleno de una suave preocupación al verla. Ella le cogió las manos. No puedo, Daniel, susurró. Eres el hombre más maravilloso que he conocido nunca. Me has salvado de muchas maneras. Pero hay una diferencia entre estar contento y estar completo. Y no estaría completa contigo. No sería justo para ti. El dolor en los ojos de él fue real, pero también hubo comprensión. Había luchado contra un fantasma durante demasiado tiempo, y sabía que había perdido. Ve a buscarlo, dijo él finalmente, con una tristeza infinita. No quiero tu gratitud. Quiero tu felicidad. Y sé que no está aquí conmigo. El final no fue un enfrentamiento dramático. Fue un viaje silencioso de regreso a la ciudad. Le llevó 2 días encontrarlo. Su antiguo imperio era una sombra de lo que fue, había vendido la mayor parte para pagar su divorcio. Finalmente, un antiguo contacto le dio la dirección de su modesto apartamento. Subió las escaleras, con el corazón en un puño. Él abrió la puerta. Estaba sin afeitar, llevaba unos vaqueros gastados y parecía cansado hasta los huesos, pero sus ojos grises se abrieron de par en par al verla. ¿Sofía? No dijeron nada más. Ella simplemente caminó hacia sus brazos. Él la abrazó con la desesperación de un hombre ahogado que llega a la orilla. Enterró su rostro en su pelo, sus hombros temblaban. Creí que te había perdido, sollozó él. Me perdiste, dijo ella, con la voz ahogada contra su pecho. Y ahora tienes que volver a ganarme. Todos los días. Por el resto de nuestras vidas. La llevó a su pequeño y sencillo apartamento. Se sentaron y hablaron, de verdad, por primera vez, sin juegos, sin máscaras. Se contaron sus dolores, sus soledades, sus arrepentimientos. Esa noche, él le contó a Valentina, que se había quedado con Clara, un cuento antes de dormir por videollamada, su voz temblaba de nervios y amor. La reconstrucción de su amor no fue fácil ni rápida. Estaba llena de dudas y viejas heridas. Pero lo construyeron sobre un nuevo y sólido cimiento, la honestidad y el perdón, especialmente el perdón a sí mismos. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Alejandro y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Si te gustó, inscríbete en el canal.